Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Amazonas. Mi nombre es Isabel y hoy quiero honrar a la Pachamama en su día, el 1 de agosto 2023, con este episodio que es sobre la red del bosque, la Wood Wide Web. Este término acuñado obviamente en referencia a la Internet por la World Wide Web, refiere a justamente una red subterránea que conecta a todos los árboles del bosque entre sí. Me encanta que profundicemos en este término de red porque no solamente incluye a los árboles, sino también al mundo fúngico. Hay un hongo llamado micorriza, micorrícico, que justamente lo que hace es generar una red llamada micelio, que es un hilo blanco, que se enreda entre las raíces o por dentro de las raíces del árbol, generando justamente que se puedan conectar los árboles entre sí. A través de esta red de micelio, lo que hace el hongo es emitir las frecuencias bioquímicas y eléctricas entre los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que facilita la comunicación entre ellos, ya que están todos enredados en este micelio. Por eso es una manera de decirle que es el Wi-Fi del bosque. Lo interesante es que además de facilitar la comunicación entre los árboles, es que si hay un árbol que le falta nutrientes, agua o luz solar, que se encuentra enfermo o que necesita una asistencia extra, los árboles van a enviarle lo que este árbol necesita a través de esta red. Además, lo que genera el micelio es que se retroalimente con los árboles y las plantas. Esto quiere decir que se comparten nutrientes, agua, a cambio de azúcares. O sea que es una alianza de mutuo beneficio y mutua supervivencia. De hecho, el 92% de las plantas terrestres tienen esta alianza micorrícica con los hongos y gracias a ella es que pueden crecer de manera mucho más fuerte y subsistir en lugares inhóspitos como las cordilleras e incluso los bosques tropicales. Además del hongo micorrícico, otro hongo que me interesa muchísimo es la psilocibina. Si alguna vez escuchaste hablar sobre la terapia de psilocibina, es una terapia que puede ser en macro o microdosis. Esto quiere decir macro, una porción grande del hongo, o la micro, que es una porción chiquita, puede ser de 0,1 gramos o 0,2. El punto es que la psilocibina tiene la capacidad de, además obviamente de generarnos alucinaciones por sus efectos psicoactivos, puede estimular las vías serotoninérgicas de nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Que nos ayudan a segregar la hormona de la felicidad, la serotonina. Más allá de la macro o microdosis, lo que me quiero enfocar acá es que la psilocibina nos ayuda a resetear nuestro sistema operativo mental. Esto quiere decir que gracias al consumo de una microdosis de psilocibina nos ayuda a crear nuevas rutas neuronales. Esto quiere decir que nos ayuda a generar nuevas formas de pensamientos, que de otra manera no sería posible, porque básicamente, una red neuronal es justamente un grupo de neuronas que también son seres sociales y generan redes entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Las neuronas conectan entre sí por resonancia similar, o sea, aquellas que vibran similar van a conectar. Por eso es que cuando nosotros queremos establecer un nuevo hábito, necesitamos crear nuevas rutas neuronales. De hecho, si alguna vez quisiste dejar un viejo hábito, muchas veces has tal vez recaído en ese viejo hábito porque hay una ruta neuronal ya preestablecida, muy arraigada en nuestro cerebro, que está automatizada. Por eso es que podemos caer fácilmente en esos antiguos hábitos. Crear una nueva ruta neuronal equivale a crear un nuevo sendero en una montaña, súper incómodo. O sea, quitar malezas, correr plantas del camino, allanar ese nuevo sendero, es justamente muy similar a crear una nueva ruta neuronal. Al principio es difícil e incómodo, pero cada vez que lo hago
de manera cotidiana, voy a cimentar ese nuevo camino, voy a cimentar esa nueva ruta neuronal. La terapia de psilocibina justamente nos ayuda a resetear nuestro sistema operativo, o sea, resetear nuevas formas de pensar. Esto no quiere decir que lo recomiendo para todo el mundo, por supuesto que no. El punto es que me gusta mostrar cómo la naturaleza tiene esta medicina y esta resonancia en nuestro cuerpo físico. Porque así como existe el micelio, existe un micelio interno en nuestro cerebro que es justamente una red neuronal. Pero lo más interesante de todo esto es que no existe solamente redes neuronales en nuestro cerebro, también están en nuestro corazón. Sí, así como lo escuchás, el corazón tiene su propia red neuronal, tiene un sistema nervioso independiente y tiene más de 40.000 neuronas. El órgano del corazón es el más grande del cuerpo que puede emitir y recibir frecuencias electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje del corazón es energético. Por eso muchas veces cuando conociste a una persona por primera vez, sentiste si esa persona te iba a caer bien o no. Que la mente racional no puede dar una explicación científica, pero es justamente esa corazonada la que tiene un insight mucho más 360 que lo que puede tener la mente. Y ahí es donde me quiero detener más. En esa red neuronal del corazón, ¿cómo podemos acceder a esa información? Porque muchas veces puede ser nuestro instinto de supervivencia o pueden interferir, estas redes neuronales mentales que pueden interferir en esos mensajes, en esas corazonadas que nos envía el corazón. Entonces, la manera en que podemos practicar y fortalecer la percepción del corazón es justamente conectando con la naturaleza. Podés sentarte a meditar en un bosque o en un espacio verde y fíjate qué sentís cuando estás en conexión con las plantas. Tenés que hacerlo en silencio, obviamente, y habilitar ese espacio con ese ser vivo. Seguramente pienses que estoy bastante loca, pero no importa. El punto es que cuando uno puede callar la mente, bajarle el volumen a esas rutas neuronales del cerebro, podemos empezar a amplificar la comunicación del corazón. ¿Y por qué le doy tanta entidad a la percepción del corazón? Bueno, justamente el lenguaje del corazón, cuando se sintoniza, puede acceder a la inteligencia de la naturaleza. Esto quiere decir que el lenguaje del corazón es el mismo que el de la naturaleza. Con esto no quiero decirte que solamente sigas a tu corazón, sino que más bien empecemos a crear un puente entre el cerebro y el corazón, entre esas dos rutas neuronales, para que nos guíe tanto el cerebro como el corazón y vivamos un poco más en coherencia con lo que pienso, digo y siento. Darle entidad al lenguaje del corazón es justamente abrirnos a una mirada más 360 de la vida. Y todo esto lo digo porque me parece increíble que los hongos, el mundo fúngico, nos habilitan estas nuevas maneras de percibir la realidad, porque justamente en el caso de la psilocibina, que es este hongo psicoactivo, nos abren las puertas de la percepción. De vuelta, no es que le estoy recomendando a todo el mundo que investigue, pero sí, o que se meta en la terapia de psilocibina, pero sí me parece interesante traerlo a colación en esto que habla de la red del bosque. ¿Qué otras maneras podemos crear nuevas rutas neuronales sin necesariamente hacer una terapia de microdosis? Bueno, la que yo hago, fomento y comparto muchísimo es la de las ruedas de plantas. Porque cuando nosotros queremos crear una nueva ruta neuronal, crear nuevos hábitos, necesitamos justamente aplicar hábitos saludables en nuestra vida cotidiana. Y esto implica, por ejemplo, el uso de plantas medicinales, porque las plantas, además de que nos ayudan a crear nuevas rutas neuronales por justamente aplicar un hábito todos los días, ellas también nos traen información porque son un ser vivo, tienen su propio prana, se han adaptado a lo largo del tiempo en diferentes ecosistemas y tienen su propia medicina y su propia sabiduría, esta sabiduría de la naturaleza que les venía hablando antes. Entonces,
Cuando nosotros tomamos plantas, además de crear nuevas rutas neuronales, nuevas redes, también estamos depurando no solamente toxinas del cuerpo, sino también pensamientos tóxicos. Es una depuración mental, una depuración emocional, porque si no lo sabías, las emociones se almacenan en el cuerpo como las memorias y las plantas nos ayudan a justamente depurarlas de nuestro organismo. Además está la depuración energética, que esta es la dimensión de las plantas que me flashea. Y es que justamente tiene esta cualidad de eliminar parásitos físicos, por ejemplo las antiparasitarias, que a la vez actúan en el plano etéreo, ¿no? Que son los parásitos energéticos. Y acá también entra la dimensión de las redes físicas, como la del micelio en el bosque, y las redes invisibles, que son, por ejemplo, las redes invisibles del bien, que podrían ser los ángeles, la Pachamama, Buda, Dios, el nombre que te guste, o en quien vos deposites tu fe, y las redes invisibles, digamos, de baja vibración, que serían los parásitos energéticos. Los parásitos energéticos, según la visión chamánica, por supuesto, es que justamente al acercarse a nuestro campo energético, porque estamos obviamente irradiando una frecuencia energética, entran en nuestro plano energético y van atravesando distintos niveles hasta llegar al último, que es el plano físico. Ahí es donde se materializa el parásito y lo vemos, por ejemplo, en la parasitosis, en la proliferación de parásitos en el intestino o la cándida. El punto con todo esto es demostrarte cómo la naturaleza no está afuera, sino también adentro nuestro. Somos espejo y hay una correspondencia en todo y todo está vinculado. Así como te hablo de la red del bosque, que es justamente el punto de unión, el micelio, también están las redes neuronales del cerebro y también estas redes invisibles. ¿Cómo lo veo en el plano esotérico a esta red? Bueno, justamente hoy, Día de la Pachamama, también es luna llena en el signo de Acuario, que es un signo de aire que además remite a las redes, no solamente de internet, sino también las redes visibles, que son nuestros vínculos, nuestros grupos, y las redes invisibles que te mencionaba previamente. Me parece muy interesante ver cómo todo está relacionado, pero más aún empezar a ver cómo yo puedo crear mis propias redes. Primero, fijándome cuáles son las redes que yo estoy creando a partir de mis pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos rumiantes que tengo, que me llevan siempre a la repetición de las mismas acciones, que me llevan a los mismos hábitos y me llevan a un comportamiento que define mi vida? Entonces, acá mi invitación es ver cómo la naturaleza puede resetearnos y empezar a crear nuevas redes en nuestra vida. Primero de adentro, porque lo primero que deberíamos cambiar, en mi modo de verlo, es cambiar nosotros para que cambie nuestro entorno. En vez de decir que el parásito energético es el otro, puedo también decir cómo yo me puedo desprender de mis propios parásitos y empezar a resetear mi vida en todos los planos. Bueno, para eso te invito a mi rueda de plantas, que será en septiembre, en la luna nueva, que será en Virgo, justamente un signo de desintoxicación, para que nos resetiemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Bueno, no te quiero seguir aburriendo con mucho más de esto, pero quiero dejarte con esta reflexión y también me gustaría, además de invitarte a mi rueda de plantas, que vos mismo puedas practicar la percepción del corazón, que en este mundo tan digitalizado, tan virtual, estamos perdiendo un poco el pulso del corazón, el sentir, el bajar los brazos, porque para sentir y para conectar con el corazón, primero tengo que bajar los brazos, que es justamente la posición de defensa que me permite ser vulnerable. Cuando yo puedo ser vulnerable, justamente es cuando puedo intimar con los demás y generar esa comunicación de corazón a corazón. En un mundo que pospandémico el otro es el enemigo o nos hemos separado tanto y estamos muy conectados a través de las pantallas, creo que es fundamental apagar la pantalla, salir a la naturaleza y
e intentar aplicar este diálogo del corazón, este diálogo energético con la naturaleza y con todos los seres vivos que habitan en esta tierra, tanto en el plano físico como en el plano etérico. Mi nombre es Isabel Elía, me encontrás en Instagram como @astro.herbalist. Me encantaría que me compartas tu opinión. Este es un proyecto autogestivo y ya muchos me han compartido su feedback, así que muchísimas gracias y también muchas gracias por compartirlo con tu gente querida. Un abrazo.